quería preguntarte para comenzar, ¿tú de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Maracaibo, estado Zulia, que ciertamente es muy cercano a Colombia y se encuentra mucho de la cultura como el vallenato en esa ciudad. A pesar de esto, yo considero que nunca fui cercana a este país. Así que fue como extraño tener que venirme a un país al que nunca había conocido, no sabía mucho sobre él, pero nos tocó. ¿Y qué hacías allá en tu país? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba estudiando en el colegio. ¿Terminaste el bachillerato allá? No, yo llegué hasta noveno. Pude terminar noveno, pero ya ahí fue cuando nos vinimos y aquí tuve que continuar noveno. ¿Cuántos hace que llegaste a Colombia? Llevo 3 años viviendo en Colombia. O sea que durante de 3 años para atrás viviste en Venezuela siendo presidente Maduro y Chávez. Sí, desde que yo nací, Chávez era el presidente. No conocía a otros distintos. ¿Y por qué duraron tanto tiempo sin salir del país, quedándose en el régimen Chávez y Maduro? Realmente nosotros nos quisimos ir antes. En el 2011 nosotros nos íbamos a vivir a España, pero en esa época comenzó la crisis laboral allá, así que mi papá consideró que no tendría sentido irnos a otro país para llevar otra crisis. Así que nos regresamos y estuvimos en Venezuela el tiempo que mi papá consideró porque él no quiso volver a irse, no le gustó la experiencia. Pero llegamos a un punto en que era necesario salir. Pero muchas personas ahora salen por la cuestión de los alimentos, pero nosotros nos fuimos fue por la inseguridad. Esa fue la principal razón. ¿En qué sentido la inseguridad? La inseguridad de que uno no puede salir a ningún lado, uno no puede caminar por su ciudad tranquilamente, uno no puede salir con los amigos, siempre es un temor de que te roben, de que te maten, siempre está eso presente. ¿Y esto se aumentó últimamente o qué? Sí, muchísimo, muchísimo. A mí me da mucho miedo ir a Venezuela. ¿Y de qué te da miedo? ¿De eso? ¿De que te mate? Sí, porque el año pasado, que fue la última vez a la que fui, sufrí la impunidad del país, allá no hay ley. Allá los policías no tienen un oficio eficiente, no cumplen su labor, porque en la frontera nos robaron. Nosotros íbamos por la carretera, no llevábamos ni 15 minutos en Venezuela, cuando del monte que rodea la carretera salieron 20 hombres armados. Nos hicieron bajar del carro, nos robaron todo, nos robaron los pasaportes y todo el mundo sabe la situación que se está viviendo ahora con los pasaportes. Yo tuve la suerte de que a mí no me lo robaron, pero a mi hermana sí, y ella se tuvo que quedar como 2 meses en Venezuela. ¿Esos 20 hombres que dices tú que los asaltaron son delincuentes comunes? ¿O qué? No lo sé, muchas veces esas personas también lo hacen por necesidad. Todos estamos viendo la misma situación. Los que son ladrones y los que no son ladrones atraviesan los mismos problemas. Así que me imagino que lo hicieron por necesidad. En verdad obtuvieron bastante ganancia de ese robo, pero pues uno pasa un susto impresionante, porque a mí nunca me habían apuntado en mi vida con un arma. Y uno nunca sabe si a uno lo podrían secuestrar u otra cosa. Así que bueno, esa situación para mí fue terrible. ¿Y eso que viene pasando en Venezuela, desde cuándo se ha vuelto así tan crítico? Porque hace relativamente poco vinieron los primeros venezolanos, 3 años, 4. Esa situación fue muy progresiva, fue lento, pero se hacía notar. Yo que he estado yendo los últimos años lo noto. Siempre iba en diciembre para pasar Navidades con mi familia y se nota muchísimo y se le nota a las personas en la cara cómo están más preocupadas, cómo no saben qué hacer, cómo no saben dónde encontrar alimentos, medicinas, la inseguridad ya, la gente está desesperada. O sea, la escasez de alimentos y de medicinas en Venezuela es cierta. Sí, total. ¿Desde cuándo empezó eso? Eso empezó, yo podría decir, antes de venirme, en el 2014 ya se estaba empezando a ver, porque recuerdo que yo me enfermé y necesitaba acetaminofén, algo tan básico como acetaminofén, y en Venezuela no había, y mi papá me la tuvo que comprar aquí en Colombia. Así que ya como desde el 2014 más o menos se empezó a vivir eso. Y por lo menos yo tengo recuerdos como desde el 2009 empezó a desaparecer la leche.
Ese es mi primer recuerdo, que no había leche, como en el 2009. Así que, como lo digo, ha sido muy progresivo, poco a poco. ¿Tú crees que por qué sucede eso? La escasez. La escasez de Todo. drogas, de alimentos, la inseguridad. El gobierno. El gobierno, en vez de tratar de hacer lo que tiene que hacer, que es aportarle estas garantías básicas, estos derechos básicos a la población, en lo que se han enfocado es en robarse todos esos recursos para beneficiarse a sí mismo, para enriquecerse. Y ya sabemos que muchas personas de régimen ahora andan en otros países con casas millonarias. Así que ahí uno nota realmente lo que ellos tenían en mente, era robar un país, sin importarle lo que sufriera la población. ¿Tú tienes familia en este momento en Venezuela? Sí, todavía me queda mucho. ¿Y ellos qué hacen? Ellos todavía tratan de trabajar como pueden. Y lo que ahora hace la gente es tratar de ir aumentando los precios de los servicios que ofrecen para ir equilibrando de acuerdo a cómo aumentan los precios de los productos. Y ahora cobran en dólares. Nosotros o las otras personas, que mis otros familiares que están fuera del país, enviamos dinero también, porque es la única forma. A veces mis familiares son como, necesito que me envíen porque no tengo dónde sacar para comprar algo básico. ¿Y a usted les ha tocado enviar dinero? Sí, nos ha tocado. ¿Y cómo en un país como Colombia, que es tan difícil también, vienen a vivir acá y logran enviar dinero a Venezuela? Pues eso es muy relativo, porque no son todas las personas en las que ahorita están en una situación estable aquí en Colombia. Por lo menos mi situación es distinta porque nosotros nos vinimos antes. Y mi papá es médico. Entonces ahí ya uno nota la diferencia. No es lo mismo alguien que está saliendo ahorita de repente, sin lugar donde llegar, sin trabajo estable, mientras que nosotros como que tratamos de organizarnos para, en vez de salir y sufrir más de lo que uno sufre allá, tratar de tener una vida mejor. ¿Tu papá ejerce la medicina aquí? Sí. ¿Por privado o hace parte de alguna organización? Él trabaja con Cafam. ¿Y tu mamá? Mi mamá no trabaja, pero ella estudió ella es bacteriólogo también. Mi hermana también trabaja. ¿La situación legal de ustedes es residentes? Todavía no, porque para que tengas la residencia debes de estar aquí durante 5 años. Así que todavía estamos con visa de beneficiario. O sea, visa de trabajo que le dan a mi papá, y eso, de ahí parte una visa de beneficiario. ¿Ustedes viven mejor aquí que en Venezuela? Sí. ¿Mejor aquí ahora que cuando vivían bien en Venezuela? No. No, es muy diferente la situación. ¿Por qué? Porque allá estás en tu país y allá, por lo menos, un ejemplo que yo tengo es que yo todos los años yo viajaba en vacaciones. Aquí no se ha podido hacer eso, porque bueno, aquí sabemos que eso del dinero tampoco es como tan fácil, pero entre todo estamos bien. Yo siempre digo, mejor estar aquí que estar allá. ¿Es mejor el ingreso de tu papá acá que allá? Pues no sabría decir, porque en esa época como que yo no estaba muy pendiente de esa parte del dinero, que eso fue lo que trajo toda esta crisis, que uno creciera muy rápido, porque niños adolescentes de mi edad no están pendientes de eso en otros países, como que a mis papás me dan y ya, pero no, es que estando en Venezuela uno que sí tiene que estar más consciente de eso. ¿Qué es lo que más extraña de Venezuela? Uy, muchas cosas, la comida, mi familia, mis amigos, que la gente, como las festividades, es muy distinto, pero bueno, uno ahí se va acostumbrando porque ya no queda de otra. ¿Y qué es lo que menos te gusta de acá? Lo que menos me gusta, bueno, no sé, con respecto a Bogotá tengo muchas quejas como ciudad. ¿Cómo qué? Como que yo no, como dije, yo vivía en Maracaibo, que no era capital, no es Caracas, entonces venir aquí a una ciudad mucho más grande, mucha gente, el Transmilenio, el transporte, no sé, el tráfico, eso es lo que menos me gusta, el tráfico. Pero entre todo, pues... ¿Cómo ven los venezolanos que viven aquí en Colombia? ¿Cómo los veo yo? Sí, ¿cómo ves todo el problema? Yo lo veo grave. ¿Sí? Lo veo, sí, me da como tristeza. Leí hace poco una noticia sobre que hicieron un campamento en Engativá, y bueno, ha sido como una buena iniciativa, pero es el hecho de que los venezolanos salen de Venezuela porque la están pasando muy mal y llegan aquí
como que la cosa no es muy distante a lo que ellos están viviendo, porque no es el hecho de tener que llegar a vivir en una carpa, a tener que vivir de muchas veces la lástima de otros, que yo sé que nadie quiere darle lástima a nadie, pero pues eso es lo que ha causado la crisis, que la gente salga como pueda, porque allá no tienen que hacer, porque si se quedan allá, pues los pueden matar, se pueden morir de hambre, se pueden morir de una enfermedad, así que la única opción que queda es huir. Claro, porque uno lo que alcanza a mirar, ayer por ejemplo iba caminando y había dos personas en la calle, una pareja con un niño de brazos y hablé con ellos, eran venezolanos, ¿sí? Y realmente era gente muy pobre en Venezuela que se venían para acá, ¿sí? A seguir siendo muy pobres acá, ¿no? Es un poco un doble drama, ¿no? Víctimas allá, víctimas acá, ¿no? Sí, total. Sí, esa es la cuestión, porque uno lo que tiene en mente es que, bueno, ya no tengo las oportunidades o posibilidades, entonces yo salgo para poder encontrarlas, pero la cuestión viene cuando al salir tampoco las encuentras. O sea, ya ahí es como, ¿qué se hace? Y es como ahora se está afectando mucho a los países de la región de Sudamérica. Es una cosa impresionante. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué sale más caro? ¿Sacar el régimen o esperar a que todos los países implementen un proceso migratorio para que los venezolanos lleguen y puedan obtener la legalidad, puedan estar estables? Es como que una pregunta que se debería... Tú como estudiante de Relaciones Internacionales, uno desde lejos, y en Colombia mucha gente hace diferencia entre Chávez y Maduro. ¿Tú piensas que hay diferencias entre Chávez y Maduro? Sí, muchísimas. ¿Cómo qué? Bueno, yo creo que la gente sabe que Chávez al menos tenía carisma. La gente lo quería. Él convencía, era un excelente orador. Y era como que tenía sus metas muy bien estructuradas. Mientras que Maduro ha sido como un títere. Porque por estos días en clase me he puesto a pensar mucho en el hecho de que siempre le echamos la culpa al líder. Pero realmente el que toma las decisiones no es el líder, eso es un grupo muy selecto que es el que se está beneficiando de todo lo que está ocurriendo. Así que pienso que sí, hay una grandísima diferencia. Chávez sí tenía el liderazgo, él tenía sus planes, mientras que Maduro no. ¿Y lo que hacía Chávez no lo continuó Maduro? No, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que llegó Maduro, hay que tener en cuenta lo que sucedió con el petróleo. Cuando estaba Chávez, el petróleo tenía un excelente precio, él pudo hacer y deshacer como quiso con respecto a las ganancias que obtenía de esto, mientras que Maduro ya llegó cuando se produjo la caída del petróleo. Y a nivel de pérdidas de libertad, entre Chávez y Maduro, ¿hay diferencias? Yo diría que sí, pero es difícil por lo que digo, el contexto. Todo cambió, o sea, fue un quiebre entre Chávez y Maduro, pero se sabe que desde Chávez ya las libertades se estaban coartando de una manera terrible. Siempre me recordaré cuando cerraron RCTV, donde queda la libertad de prensa, donde quedaban ciertos periódicos que a veces les decían que tenían que dejar de publicar. Entonces todo el que estuviera en contra del régimen, hablar en contra, que eso es algo básico, principal y primordial de la existencia de un gobierno, que ellos deben estar receptivos a recibir críticas. Oye, una pregunta que siempre se hace uno cuando hay esas polarizaciones tan fuertes, sí, es cierto, mucha gente de Venezuela ha salido del país, pero hay mucha gente que está contenta con el régimen, ¿o no? Yo diría que ahorita ese número es muy bajo, muy muy bajo, porque como ya lo he dicho, la situación le afecta a todo el mundo por igual. Puede ser que hay gente que todavía tiene mucho dinero. Yo no voy a decir mentira, hay gente que todavía tiene mucho dinero. Pero lo que yo digo, ¿de qué vale tener tanto dinero si puedes irte en tu carro a la panadería y que te vayan a robar y te maten? Eso es algo que la gente no tiene en cuenta, pero dice, no, yo estoy bien, yo estoy estable, pero es eso, es como, bueno, tienes estabilidad económica, pero ¿qué tal la estabilidad, primero, mental? Porque eso
eso es un estrés que uno tiene todos los días viviendo en Venezuela. El estrés de ver a tus hijos que no pueden salir a jugar con sus amigos, de que no sabes qué les puede pasar, no sabes si en algún punto tu situación económica va a cambiar y ahí sí tendrás que sufrir lo que están sufriendo la mayoría de los venezolanos. En Venezuela, cuando antes de que te vinieras, existía la televisión por cable, tú podías ver todos los canales. Sí, yo podía ver. O sea, ahí todo. no había ningún problema de censura. O sea, los canales norteamericanos, CNN, esos canales los puedes ver. Los canales colombianos los podían ver. Sí, yo lo podía ver, todavía cuando yo estaba, pero sí he escuchado que últimamente han sacado muchos canales de la parrilla, del cable. Por lo menos recuerdo cuando fue el 2014 las llamadas guarimbas, que sacaron de la parrilla o bloquearon las emisiones de CNN, porque era el único que se estaba ahí como pendiente de todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Pero antes de que yo me viniera, sí, la mayoría de canales sí estaban. ¿Tú viviste, antes de venirte, la relación Venezuela-Cuba? Mucho cubano. ¿Cómo viviste eso? Realmente no tengo como esa imagen de que en Venezuela llegaran muchísimos cubanos, pues en mi círculo, en el círculo en el que yo me movía, no, pero sí escuchaba por lo menos lo de los médicos, había muchos médicos cubanos, militares también que eran cubanos, pero de verdad que cercanos a mí no era nunca. tan complicado. No, cercanos a mí no. ¿Y volverías a Venezuela cuándo? Cuando caiga el régimen. ¿Cuando caiga Maduro? Sí. No digo que cuando esté todo mejor, porque bueno, ya sabemos que estoy estudiando relaciones internacionales y un poco de mi meta es volver a Venezuela para ayudar a reestructurar todo lo que ellos destruyeron. Entonces, ¿Y cómo crees que va a caer el régimen? no sé. Yo, siendo sincera, mis esperanzas son muy bajitas, porque si ha pasado lo de Cuba y si ha pasado lo de Corea del Norte, no es necesario que Venezuela sea la excepción y ellos caigan pronto. Eso puede durar 40 años, 50 años, como lo que ya mencioné. Pero de que caigan. Una opción es que ellos terminen huyendo. Terminen huyendo y los encontremos en un lugar en la playa, por allá, con todo el dinero que se robaron del país. Como ya pasa en otros lugares. ¿Has llegado a sentir miedo de que haya una guerra con Colombia o con Estados Unidos, No. alguna cosa de esa? No, eso me ha pasado mucho en clase, que las personas dicen como, no, ¿cómo va a ser una guerra entre Colombia y Venezuela? Y yo les digo, eso no va a pasar. Yo ¿Por de qué verdad, crees que no va a pasar? porque no lo veo. O sea, Colombia no creo que eso le beneficiaría mucho y Venezuela ellos hablan mucho, pero hacen poco. Y por ejemplo, con respecto a lo de la intervención de Estados Unidos, que eso también ha sido un súper tema y que no, ¿cómo va a ser que Estados Unidos intervenga? Y yo soy como, ay, ojalá intervinieran para que eso ya se acabe. Pero bueno, como futura internacionalista también reconozco las consecuencias que puede traer una intervención como ha sucedido en tantos otros países en los que Estados Unidos ha tratado de meterse en el territorio. Bueno, yo no tengo más que preguntarte. Muchas gracias. Y que ya. Gracias a ti.